Buenas tardes, agradezco la invitación que me hiciera la Comisión de Cultura de la Facultad de Humanidades y la Junta Directiva Estudiantil para estar este sábado con ustedes y conversar un poco acerca de la vida literaria y de las motivaciones que puedan existir para seguir su camino. Envío un saludo muy cordial a toda a la población estudiantil de Chiquimula, al claustro de catedráticos y a todas las personas que verán este programa. Se me ha invitado a compartir algo sobre mi experiencia personal relacionada con la literatura. Yo he querido hacer un ejercicio de reflexión y para sistematizar ese camino que me ha llevado y me ha acercado a las letras. Pero quiero partir de tres dilemas importantes para poder ir descubriendo el transitar. El primer dilema que vamos a manejar en todo el proceso es: ¿se nace poeta o se hace poeta? ¿Se nace poeta o se hace en el camino el poeta? El segundo dilema, si la poesía nos encuentra a nosotros o nosotros encontramos a la poesía. ¿Quién encuentra a quién? Y el dilema número 3 es si se es poeta por un tiempo o se es poeta hasta la muerte. En esos tres dilemas basaremos mi ejercicio de sistematización. Es importante decirles que en estos tres dilemas cada quien va a tener su propia conclusión, su propia concepción, y yo tengo la mía. Para poder comenzar, vamos a dividir en etapas la sistematización, y la primera tiene que ver con la infancia y el entorno. Para esto como es la infancia, he debido volar décadas atrás y poder descubrir ciertos hitos que marcaron mi acercamiento a la literatura. Como ustedes bien saben, todos cuando vamos creciendo estamos sujetos a una serie de ofertas y de caminos y de decisiones que tenemos que elegir. Algunas decisiones son más fáciles, otras más difíciles. Por ejemplo, llega el momento en que tenemos que decidir qué carrera voy a seguir, o qué religión sigo, a qué equipo le voy, o si me caso o no me caso. Esas son las decisiones que en la vida vamos sorteando. En el caso hay familias que contribuyen mucho en la toma de decisiones al niño, al joven, a la señorita, a la persona. Y es el contexto familiar el que ayuda o no ayuda. Por ejemplo, podemos ver familias de deportistas cuyos hijos siguen la carrera del deporte, del atletismo o lo que sea. Familias de músicos donde siguen los hijos en la música, familias relacionadas con alguna rama del arte o de la ciencia. Y puede suceder que en alguna familia disfuncional o en la mejor familia del mundo aparezca alguien que diga que quiere ser poeta. Ahí las cuestiones no son tan fáciles que digamos, dependiendo de la familia en que se nazca. Les compartiré algo de mi caso personal. Yo crecí viendo a mi padre fumar y leer. Era una barbaridad la cantidad de cigarros que mi papá fumaba y asimismo la cantidad de libros que leía. Y si se dan cuenta, pongo estos dos ejemplos como juntos porque también era una adicción la que él tenía hacia la lectura. Siempre andaba con un libro en la mano. Y también un cigarro. Fumaba leyendo y leía fumando. Esa era su dinámica. Y como le gustaba la lectura, pues mi casa tenía libros que él compraba y que él leía, pero raramente nos compraba a nosotras libros para leer. A él le gustaba mucho leer aquellos libros de vaqueros, aquellas novelas de vaqueros que escribía el famoso español Marcial Lafuente Estefanía, que por cierto está considerado como el mayor exponente de la novela del oeste. Tiene un récord que nadie lo ha podido superar,
ya que escribió más de 1600 novelas. Loable realmente la labor de este señor, considerado el padre de la novela del oeste. Pero también leía novelas locales. Leía a novelistas como Elías Valdés, Enrique Villela, Manuel Villalta. Leía a Maco, a Beto Lima. Le gustaba mucho Héctor Gaitán, esa literatura fantástica. Tenía todos sus libros de la calle donde yo vivo, firmadas por el mismo autor. Como se darán cuenta, la lectura que él leía era una lectura muy básica, muy sencilla. Leía selecciones, leía almanaques, Escuela para Todos. Cuando empezaba el año, ella tenía su almanaque comprado. Era una lectura muy sencilla, pero la característica acá es que él se la gozaba, se la disfrutaba. Y ya van a ver por qué les cuento esto. Entonces, para mí fue algo tan normal y natural agarrar un libro y leerlo. Como no tenía libros apropiados para mi edad, yo repasaba los que él iba dejando. En más de alguna ocasión repasé también una colilla de cigarro o le robé algún cigarro. Gracias a Dios no me gustó fumar y no agarré esa adicción. Pero gracias a Dios sí adquirí el de la lectura. El único libro que había en mi casa apropiado para mi edad era el de Balbuchín, ese clásico libro guatemalteco, que por cierto también fue el primer libro infantil escrito en Guatemala por aquel famoso escritor quetzalteco llamado Daniel Armas. Ese libro lo releí. Cuando tenía 8 o 9 años llegó a San Jacinto a la primera biblioteca infantil. Y eso fue lo mejor que nos pudo suceder. Ahí conocí los libros infantiles clásicos, los libros de pasta dura. Esa biblioteca se convirtió como en mi santuario, porque tenía lo que no podía encontrar en mi hogar, en mi casa. Se me abrió el mundo por completo con tantos libros importantes, que todos los niños, eran los libros que todos los niños del mundo leían. Y en San Jacinto teníamos esa oportunidad. Ese fue un segundo elemento. Luego aprendí a declamar en la escuela. Eso me llevó a descubrir a la poesía. Particularmente conocí a los autores, a los poetas que todo el mundo declamaba. Habían algunos que eran hasta anónimos porque eran las épocas en que no existía una fuente como el internet, donde uno puede tener al alcance de la mano a los autores, o libros, unas bibliotecas. Ahí en ese tiempo en que nosotros declamábamos, los poemas se pasaban así a mano, de papel en papel. El aprender a declamar me abrió también esa puerta a saber que existía un tipo de literatura que no eran los cuentos infantiles, sino que era algo que expresaba algo más allá, con mucho sentimiento. Ahí encontré el sentimiento en la literatura. La Iglesia Amigos nos invitaba anualmente a incluirnos en el programa de la Navidad. Aprendí poemas de tipo religioso, los poemas escolares, poesía clásica. Por dentro de la poesía religiosa hay un poeta chiquimulteco muy importante que marcó su paso por la poesía religiosa, digamos, haciendo un poema entre su infierno y su redención en la que él vivía. El poeta Raúl Mejía González, que es el señor del busto de la Y que corona la tercera calle, que también lleva su nombre. Él escribió ese famoso poema que se llama La visión de la cruz, que luego fue musicalizada y colocada en la himnología mundial. Largos años vagué por la senda del mal. Es una preciosidad de poema musicalizado. Nuestros pueblos en Guatemala tienen esa riqueza en cuanto a fomentar la declamación. Hay muchas mujeres, adultas, señores que todavía en las comunidades declaman, y ese es un buen medio para llegar a la poesía. La escuela la ha fortalecido con cursos de declamación a nivel infantil. Los niños declaman, las niñas declaman. Es algo fabuloso que hay que seguir impulsando y fortaleciendo.
Hay que celebrar también que de Chiquimula han salido excelsos y grandes declamadores y declamadoras. A través de la poesía, desde pequeña yo conocí a los poetas Ismael Serna, Portamencos, Asturias, Amado Nervo, Yo pienso en ti, tú vives en mi mente. Era un poema clásico que todos declamábamos. Es importante que aclarar que no es lo mismo el declamador que el poeta. Yo he escuchado en muchos actos de llamarle poeta al que declama. El que declama poemas hechos por otras personas. A veces los poetas también suelen declamar, y hay poetas que tienen muy buena voz para declamar, otros poetas que no tenemos buena voz para declamar. Los poemas nuestros, que son poemas un poco libres. Crecí también escuchando historias de poetas y escritores que existían en mi familia. Era como un cuento, como un mito que yo oía, que existía un poeta por allá y un cuentista por allá. Más tarde, cuando crecí, tuve la oportunidad de apreciarlos y valorarlos. Quiero mencionar que soy una afortunada sobrina de poetas y escritores que han aportado las letras en Chiquimula y Zacapa, siendo ellos el poeta Maco Lima, Beto Lima, por parte de mi mamá, y por parte de mi papá tengo tíos zacapanecos, que es Gustavo Chacón y Óscar Cordón, quien actualmente reside en Ipala. Y aquí vamos a hacer una primera parada para sintetizar lo anterior. Hito número 1. La importancia de adquirir el hábito de la lectura. ¿Por qué será que no leemos? Actualmente está el diagnóstico de que la lectura no se nos da o no nos gusta leer. Eso es algo muy común. Hay más personas que no leen que personas que leen. Pero ¿por qué pasará? Yo creo que yo se lo atribuyo a un trauma que nos generó la escuela en los primeros años. Porque nos pusieron a leer textos no apropiados a nuestra edad. Porque nos obligaron a leer para sacar la tarea o para ganar los puntos. Nos obligaron a leer cosas que no nos gustaban. Porque a mí personalmente hoy disfruto a Pepe Mía, pero en ese tiempo, a los 12 años, en primero básico, yo me aburría de leer La hija del adelantado y no quería leerla. Yo oía que en el INSO estaban leyendo la obra de María, de Jorge Isaac, y yo la quería leer porque sabía que era de un romance y del cabello de ella, y hablaban cosas así las del INSO, y yo quería leer esa obra, pero a mí me tocó leer a Pepe Mía y esa obra. Entonces, es bien triste descubrir que nos impusieron una lectura que no era de nuestro gusto y por eso bloqueamos la lectura. Era como aburrido leer y hoy para mucha gente sigue siendo aburrido leer. Tomando en cuenta la historia de mi papá, puedo aprender que él fue un apasionado lector porque leyó lo que le gustó. Nadie le impuso leer. De hecho, cuando él estaba en el limbo, en primero básico, creo que él leía a escondidas sus novelas de vaqueros porque eran prohibidas para menores. Y él, en un acto de rebeldía, la leía a escondidas. Lo que no sabe él es de que estaba haciendo algo bueno en todo eso que parecía malo, ¿verdad? Porque era agarrar un hábito. Hito número 2. Lean lo que les plazca, lo que les guste. Busquen el género literario que más les entretenga, que más les llame la atención. Armen su biblioteca personal con los libros de su predilección. Si les gusta la formación académica, busquen libros científicos. Si les gusta la magia, busquen libros de ficción o la fantasía. Busquen novelas de ficción. Si les gusta la historia, hay literatura hermosa basada en la historia. Si les gusta el romance, busquen la poesía. Hay para todo. En el camino de la lectura, mejor dicho, se va descubriendo y eligiendo progresivamente la literatura. Vamos desarrollando como un olfato, un gusto para elegir y para saber dónde encontrar la literatura, el libro que queremos. Pero hay personas que son muy selectivas. Habemos personas que no. Yo, por ejemplo, leo lo que caiga en mis manos. A mí me gusta leer de todo, porque sé que algo bueno me va a dejar esa nueva
ese nuevo reto de algo que no he leído, por ejemplo, de un género que no he leído. El hito número 3, leer motiva la escritura. Eso lo aprendí yo. Y aquí me quiero referir al otro aspecto. Leer nos enseña a escribir. Quien mucho lee, esas son las grandes ventajas de leer. Quien mucho lee tiene buena ortografía, buena memoria, mayor capacidad de atención, tiene comprensión de la lectura, de las cosas de la vida, tiene capacidad para reflexionar, para observar, se le es más fácil concentrarse, si la capacidad de concentración es muy alta. La lectura fomenta el pensamiento crítico, nos hace más inteligentes, nos hace tener más imaginación, más curiosidad, que todos estos elementos vienen a ser el principio de la investigación. Si queremos dedicarnos a la investigación pedagógica, hay que leer, porque todos estos elementos nos ayudan a tener esa curiosidad, que es el principio del método científico. Leer también nos inspira y nos ayuda a tener nuevas ideas y nos hace libres. Cuando estamos aburridos, nos quita el tedio, nos favorece nuestro aprendizaje. Cuando leemos, todo eso que leemos se convierte ¿en qué? En conocimiento. Entonces la lectura es la base principal del conocimiento y también es una base esencial para el escribir. Ustedes dirán, ¿por qué es que insisto tanto en la lectura? Si esto es algo de escritura, la charla está relacionada con la escritura. Para mí está íntimamente vinculada ambas acciones. Porque, bueno, y este también es otro punto de debate entre escritores. Algunos escritores defienden algo que le llaman la pureza de las ideas, la higiene mental, para que yo al momento de escribir no venga a copiar, a plagiar, porque por ahí leí algo. Entonces estas personas prefieren no leer nada. Ellas no tienen ese hábito de la lectura, no leen, solo escriben lo que ellos van sintiendo y pensando. Se les respeta. Yo soy de la idea que sí hay que leer para abrir el mundo. Porque eso nos inspira, a veces se nos cae la inspiración y leemos algo y comenzamos de nuevo, nos alimenta. Yo considero que nadie es puro ni racialmente, todos somos mestizos, ni hay pureza intelectual. De hecho, hasta Nietzsche, Platón leyeron a sus contemporáneos, que se supone que tuvieron ideas geniales e innovadoras, pero leían a sus contemporáneos. Hito número 4, el apoyo familiar y comunitario. Cuando yo sentí el llamado a escribir, tuve apoyo familiar. Mi papá leyó el texto y le gustó. Hay que hacer un paréntesis aquí, que los padres somos los fans número 1 de nuestros hijos. El hijo canta desafinado y la madre cree estar escuchando a un ángel. Así que con la venia de mi padre, seguí escribiendo. Él entendía lo que escribía y lo celebraba. Él fue mi primer lector. Luego, al tomar conciencia de mis familiares escritores, también sentí ese respaldo. Sentí que no estaba sola en este nuevo mundo de los locos, como nos dicen a los poetas, a la gente que anda en esto de la literatura. Pero yo me sentí acompañada. Bueno, no estaba tan niña cuando empecé a escribir. Yo empecé a escribir ya a los 18 años, cuando comencé con mi vida profesional o laboral. Pero también conozco a otros escritores o escritoras que tuvieron dificultades con sus familias o con su entorno social cuando comenzaron a escribir. Algunos encontraron indiferencia, incluso otros rechazo, porque hay familias que piensan que el poeta o la poeta se va a tirar al abandono o ya no va a trabajar, va a tener vicisitudes en la vida, es un haragán. O sea, hay muchos estigmas sobre la gente que se dedica a estos menesteres. Pero no crean, no le hagan caso a esos estigmas. Escribir es lo más maravilloso que puede hacer la persona. Es su huella, deja su huella. Al escribir deja su huella por esta vida. Nos vamos y ahí queda nuestro aporte literario, intelectual.
Aunque estos mis amigos me contaba uno de ellos que cuando llegó y le dice a su papá que quiere ser poeta, y de hecho, sí, fue así como que una sacudida tremenda, porque yo creo que estaba mal en las clases y ya no quería seguir estudiando, y empezó a escribir como un loco, y los papás pensaron que este pobre muchacho se iba a morir de hambre. Le dijeron: deja de hablar tonteras, busca oficio, te vas a morir de hambre de poeta. Los padres se preocuparon mucho y tuvo bastantes dificultades para comenzar su camino de poeta. Es un gran poeta actualmente. Los padres a veces nos preocupamos mucho por el bienestar y sabemos que este mundo es tan cruel en cuanto a lo laboral y queremos que ellos sean profesionales. En parte hay razón. En Guatemala, como en muchos países del tercer mundo, cuarto mundo, ser escritor realmente no resuelve la vida material, pero da satisfacción. Y la satisfacción no quita el hambre, pero nos hace sentir que estamos cumpliendo con una misión y que hemos descubierto nuestra misión en este mundo. En nuestros países, la literatura se escribe al margen de la vida laboral. Se escribe en las noches, en los tiempos libres. Se busca un trabajo que nos dé cierto tiempo para eso, si queremos seguir en esto de escribir. Se sacrifica el tiempo de la familia, el tiempo libre para encerrarse en la soledad, en la más profunda soledad de escribir, porque solo ahí se puede escribir. Luego llega el momento en que el escritor publica su obra, pero termina regalándola, porque no hay una cultura de adquisición de libros o de eso de devorarse las bibliotecas, no hay, de las librerías, no hay, ni siquiera hay promoción a su libro, no hay ni siquiera una crítica negativa, positiva, constructiva, destructiva a su crítica, a su obra. Los libros pasan inadvertidos tristemente en este país. Contrario a los países desarrollados, donde el primer mundo, donde los escritores son de tiempo completo. Ellos tienen tiempo para investigar, para todo lo que implica escribir una novela, por ejemplo. Tienen un contrato editorial, una editorial que lo presiona a entregar en cierto tiempo la obra. Tiene todo un andamiaje. Cuando el libro está terminado, es traducido, es enviado a las diferentes editoriales del mundo, librerías del mundo, y así viven los escritores del primer mundo. Es una realidad tan distinta a la nuestra. En esta primera etapa de la niñez y el entorno, no sé si se logra resolver el primer dilema sobre si el escritor nace o se hace. Se los dejo para reflexionar, pero creo que en mi caso particular se fusionan ambas posturas, ambos dilemas. A veces agradezco que haber nacido en una familia con antecedentes o ancestros escritores, porque eso me hizo tal vez ser heredera de una genética, si es que se le puede llamar genética a esto de la herencia, pero sí me hizo sentir que no venía sola a este mundo raro. Y luego las influencias del entorno social en las que me moví, la lectura en casa y la declamación. Entonces podemos ver tres elementos que forman los dos dilemas: ¿se nace o se hace? Creo que en mi caso se fusionaron ambos dilemas. Ahora bien, está la segunda etapa de esta sistematización. ¿En qué momento supe que quería escribir? Esto vino en mi época cuando comencé a laborar. Tuve la dicha de comenzar a trabajar en una organización de desarrollo llamada World Vision o Visión Mundial, en donde pude entrar en contacto directo con una realidad, con las comunidades pobres del oriente de Zacapa, Chiquimula, y se me fue desarrollando eso que le llaman la conciencia social, la sensibilidad social, y habían cosas que yo no las lograba entender porque uno, aunque haya nacido en un pueblo, no tiene ese contacto directo con la parte rural, pero la parte rural es muy pobre. Entonces comencé a sentir que esos temas de la pobreza, eso que yo miraba, ¿no? me dañaban o me calaban muy fuerte aquí en mi corazón y mi ser, y no sabía cómo expresarlo.
comenzamos a llevar un diario de campo donde escribíamos muchas cosas. Yo siento que llevar un diario de campo me ayudó a desatar mis manos, a desatar mis ideas, a desatar mis sentimientos y plasmarlos en un cuaderno. Pude darme cuenta que lo que no podía expresar con mi boca, la podía expresar escribiendo. Creo que ese fue como el punto de partida en mi proceso de escribir ese diario de campo. Un día escribí algo, que no sé qué era, escribí algo y le gustó ahí en la institución y entonces lo publicaron en un boletín nacional que había. Entonces ahí se publicó, mi primer texto fue publicado en ese boletín y hablaba sobre la oscuridad y la luz, esa analogía. Luego vino otro escrito porque me empezó a gustar y me los empezaron a publicar y hoy que yo lo tengo guardado porque nunca me deshice de la primera literatura que escribí y hoy que lo leo me doy cuenta que es prosa poética la que escribí. Luego vinieron más prosas poéticas y luego vino un poema, ese primer poema basado y dedicado a una niña que yo conocí que tenía como 12 años y tenía una bebé. Entonces eso me impactó tanto que le escribí La cotidiana faena, le escribí el poema que se llamaba Se repetirá la historia. Luego vino el poema a la actividad del campesino en sus cosechas que se llamaba La cotidiana faena y así comencé a escribir poesía. Era poesía con bastante rima, eran poesías con cierta métrica, poesía rimada. Entonces con los años supe que escribir sería parte de mí y un medio de expresión de esas cosas que me cuesta expresar en voz alta. Esa voz privada, esa voz poética salía a través de un escrito. Si hablamos de la poesía especialmente, hay que rescatar que en la poesía hay una condición esencial que es la sencillez y lo esencial, lo abstracto, lo concreto, lo sintético, la belleza, todo eso se reúne ahí. La poesía, para poderla escribir, tiene que gustarte, tiene que atraerte, apasionarte, enamorarte. A veces eso nace espontáneamente, a veces se viene acumulando ya de adulto, surge sin saberlo muchas veces. Entonces la sensibilidad es una característica también especial para poder acercarnos a la poesía. No necesitas inscribirte en ninguna academia o llenar una declaración jurada o un contrato donde te digan ya eres un poeta, puedes empezar a escribir. No, más bien escribir es un acto tan voluntario, nadie te obliga. Aunque hay carreras de letras, hay especialidades de literatura, maestrías, etc. Pero si no tienes la sensibilidad, la pasión, el ardor por la poesía, nunca serás poeta. Llegarás a ser un crítico literario, un experto, una experta en literatura, que ya es una buena carrera, pero no poeta o no escritor. Nacer o cultivarte poeta es un gesto voluntario, es una opción de vida. Esto es algo parecido a un noviazgo, pero no un noviazgo pasajero, es un noviazgo hasta la muerte. Y quizás suene exagerado o aterrador, pero es cierto. Un poeta no es poeta de un mes, algo así como que ya le escribí su poema de desamor a aquel que me desangró mi corazón y ya estuvo, no. O que ya escribí aquel poema de protesta porque algo me indignó y ya, no. Ese es un oficio, ese título de poeta o escritor te lo ganas alrededor de tu acto existencial, porque se vuelve un oficio, se vuelve parte de ti, y porque te cambia la manera de ver la vida, de ver el mundo, y tú como persona, como ser humano, vas evolucionando a la par de la escritura. Por lo tanto, aquel otro dilema de ¿es por un tiempo o es para la eternidad? Ya queda demostrado que es para la eternidad, para siempre. Es un compromiso. Ahora bien, quiero hablarles también de otra situación. Habemos muchos escritores que nos lanzamos al agua sin mayor preparación, quizá porque nuestra carrera
era muy distinta. Hemos conocido muchos médicos que son buenos para escribir, pero su carrera no son las letras. Hemos visto médicos, ingenieros agrónomos, gente que no tiene mucha relación académica con las letras, pero son grandes figuras de la literatura. En mi caso, yo no recibí ningún curso de literatura para escribir. Más bien fue por instinto, fue por necesidad, quizás autodidacta. Fue quizás una manera salvaje de comenzar, y poco a poco ya en el camino fui aprendiendo que la literatura está llena de géneros en los cuales podemos incursionar, que existe una teoría literaria o teorías literarias, que hay reglas, que hay normas para la poesía, que hay elementos y que todo eso pueden ser mis aliados al momento de escribir. Yo no tenía aliados, yo tenía un instinto, tenía una necesidad. Y luego entendí que todo eso me podía ayudar a ordenar desde un principio el camino y hacerlo más fácil quizá. Por ejemplo, nadie me dijo que la poesía tenía una definición conceptual, y yo no sabía. Si me preguntaban qué es la poesía, ni siquiera podía decir la definición de Becker, ¿verdad? Poesía eres tú, no sabía ni siquiera qué era la poesía, pero escribía poesía. No sabía que habían tipos o elementos o tips o elementos que me ayudaban a escribirla de mejor manera, sin caer en errores o en vicios. No sabía que, si bien las palabras generadoras me ayudaban, que era uno de mis métodos que usaba sin saberlo, también habían imágenes abstractas o reales que me podían llevar a escribir ese poema o ese cuento. Que, por ejemplo, que esas palabras que parecían exageraciones en un poema se llaman hipérboles, yo no sabía. O que esas cosas irreales que planteaba en la poesía se llamaban metáforas. O que cuando escribía palabras contradictorias se llamaba oxímoron, esa palabra tan rara que se usa en las teorías literarias. Y que todo eso se llamaban figuras literarias. Yo no sabía nada de eso. Con el tiempo fui aprendiendo. Tampoco sabía que podía tener el derecho de elegir un estilo propio para escribir, que no tenía que seguir el estilo de todos los escritores de Chiquimula, que escribían de esta manera, y porque uno tiende a copiar el estilo de los otros que lee. Yo también podía. Nadie me dijo, puedes elegir, puedes inventar o reinventar o experimentar un nuevo estilo y seguirlo. No. Entonces, tampoco nadie me dijo, puedes escribir poesía corta como un haiku, o puedes escribir un cuento corto como los que escribe Tito Monterroso, o más cortos que los de él, o más largos, o escribir. Nadie me habló de la extensión. ¿Quién iba a pensar en ese tiempo? Yo cómo iba a creer en ese tiempo que con 17 sílabas se podía hacer un poema, ¿verdad? Como los japoneses. O que la eterna tragedia, ese poema filosófico y social de Portamenco, estaba lleno era tan extenso y era un aporte grandioso a la literatura, un camino diferente. Con el camino fui aprendiendo a cuidar las reglas gramaticales, y de hecho la misma escritura cotidiana me empezó a servir como un corrector, un autocorrector, e investigar la gramática y todo eso. Otra cosa esencial que aprendí en el camino es que para escribir tenemos que ser honestos. Eso se lo aprendí a Mario Roberto Morales, que en paz descanse. Él me decía, Brenda, su poesía tiene que seguir siendo honesta. Le gustó mucho La Plaza, le gustó De Zancudos, y me decía, es una literatura honesta, me gusta. Y eso se me quedó tan grabado, y quiero seguirlo haciendo así. Aprendí que no debemos usar palabras que no conocemos o que no usamos cotidianamente, porque eso hace que la gente se aleje de la literatura, que tenga que estar con un diccionario buscando qué significa tal palabra. Y la idea es atraerlos y que se sumerjan sin interrupciones en nuestra literatura. Aprendí a que tenemos que usar las palabras adecuadas, no palabras rebuscadas, porque la poesía o la literatura es para gozarla, no para sufrirla. Pero también a veces sucede que una palabra
que no usamos puede sonar bien en este texto, puede meterse. O incluso puede ser que se inventen las palabras, y eso es una bendición. Hay poemas, hay poetas como Otto Raúl González que se inventaron 10 colores nuevos. Él inventó 10 colores nuevos en su poesía. Entonces también la literatura nos da esa libertad de inventar o reinventar, como sea el caso. Vamos a parar y vamos a descubrir el hito número 6 en este momento. Y esto va para ustedes. Si dentro de sus inquietudes está el escribir, no caigan en esa palabra fea que se llama procrastinación. Es decir, mañana lo hago, mañana comienzo, mañana lo hago, mañana comienzo. Y así, y nunca se comienza. Si tienes una idea, sigue el llamado. Esa idea puede convertirse en un poema, en un cuento, en una novela, un ensayo, una monografía. Puede convertirse en el inicio de tu carrera literaria. No les puedo asegurar que va a ser exitosa o que puedan vivir de ella, como dirían nuestros padres, pero van a tener grandes satisfacciones. Habrán aportado a la literatura de Guatemala y sus vidas habrán tomado sentido porque en la literatura nos encontramos a nosotros mismos también y nos vamos conociendo más. Quiero contarles que este primer texto que les hablaba lo escribí sentada en el sillón de unas rutas orientales, una noche que regresaba de trabajar, y tomando en cuenta esto decía, si yo no lo hubiera escrito en ese momento, en mi diario de campo, quizá nunca hubiera comenzado a escribir, es probable. Entonces, porque esa musa que andaba ahí o esa inspiración se hubiera ido, porque es bien delicada. Yo siento que la inspiración y la musa son ángeles, son seres, es una energía muy delicada y muy sensible que hay que tratarla con mucho cariño. Y bueno, así fue como comencé a escribir, sentada en un sillón de una camioneta. Puede ser que si sigues la carrera literaria, o escribir en tus ratos libres, puede ser que sea bien recibida en tu familia. Hoy día las cosas han cambiado. Antiguamente o anteriormente era más difícil este tema. Hoy día hay más apertura de las familias hacia los poetas. Escriban y compartan con otras personas sus textos, no los escondan, compártanos, porque ahí se crece. No esperemos que la otra persona nos diga, este es el estilo que tienes que seguir. Escribiendo, compartiendo, leyendo, vamos oyéndonos y vamos mejorando y vamos encontrando cuál es nuestro estilo para escribir. Bueno, y si no es la literatura, si vas a escribir y no te atrapa ninguno de esos géneros, puede ser que si sigues escribiendo, vas a ir desarrollando esa capacidad y esa habilidad para redactar, que te van a ayudar en tu carrera profesional, en tu trabajo. Porque aprender a redactar es básico para el desenvolvimiento intelectual y profesional, para hacer documentos laborales y todo eso. Y vuelvo a insistir en la lectura. Leer nos enseña a escribir. En la tercera etapa la he titulado Encontrar el camino literario y la pasión, una decisión muy importante para definir nuestra vida. Quiero contarles que después, cuando empecé a trabajar y todo eso, yo también estudiaba en la Facultad de Humanidades en FPEM y tuve la oportunidad de graduarme de profesora de enseñanza media. Somos colegas de facultad de enseñanza media en económico contable. Fuimos la primera promoción. Ahí fue mi compañera, la licenciada Dunia Marroquín, y otras personas más que hoy se desenvuelven en el mundo de la docencia. Yo tristemente nunca ejercí la docencia a nivel medio, pero sí la ejercí a nivel universitario. Luego de cerrar la carrera en Chiquimula, me trasladé a vivir a la capital porque yo quería estudiar sociología. También comencé a trabajar con el organismo UNICEF, donde laboré unos años. Pero les quería contar que en la USAC yo tuve la oportunidad de conocer poetas, conocí la poesía libre y eso me resultó fascinante,
podríamos decir que la literatura, la poesía libre fue como mi entrada a lo que realmente sería escribir a lo grande o apasionarme por todo esto. Nunca abandoné la rima. La rima es muy propia de la literatura de Chiquimula, nunca la abandoné porque la rima te da esa musicalidad en la poesía libre. Ahí en la facultad, ahí me uní a un grupo literario interfacultades que se llamaban Los del Muro. Ese grupo se volvió como mi escuela, que nunca había tenido antes. Ahí nos reuníamos escritores jóvenes, que hoy son los escritores que andan publicando sus obras y son de renombre, como el caso de Javier Payeras, Adelaida Lucota, Juan Pablo Dardón, Germán Albornoz, Marlon Francisco y otros más que se me escapan. Fue una etapa hermosa. Asistía a congresos internacionales de poesía, en los festivales del Centro Histórico, en el Cerrito del Carmen. Es que andaba como una locura. Yo quería ir a todos los certámenes, a todos los festivales, y donde hubiese lectura de poesías, ahí tenía que estar yo leyendo mi poesía, compartiéndolo. Se me quitó el miedo a compartir la poesía. Me gustaba ver que otros le leyeran, los comentaran. Y por primera vez aparecí antologada en una antología que hizo la Facultad de Humanidades, y ahí apareció mi poesía. Yo sentí una inmensa felicidad de ver plasmada mi trabajo en un libro junto con otros escritores. Luego vino la otra antología de la Nueva Universitaria que se llamaba Afilando el Estilo, que también fue inspirador y alegre. Luego, al salir de la universidad y graduarme, continué escribiendo. Un día vi que había un libro en un conjunto de poemas que yo tenía, que tenía un hilo común, y decidí mandarlo a concursar. Ese libro ganó el premio nacional allá en Shela, y me publicaron, porque ese era el premio, me publicaron mi primera edición. Con el tiempo salió la segunda edición de Maquillando mis alas, que lo publicó la Editorial Cultura del Ministerio de Cultura, y agradezco profundamente yo aquí al maestro y Premio Nacional de Literatura Francisco Morales Santos, porque le echó tinta a mis alas. Ese primer libro me impulsó a seguir. Había mandado en esos días otro libro con la misma temática de las alas a otro certamen, que era premio único, que se llama Los que Escriben, y regresando de Shela, me llaman en la noche para decirme que me había ganado también ese certamen. Fueron 2 premios que me ayudaron y me motivaron un montón a seguir escribiendo. Se llamaba De Zancudos, Amistades y Otras Rarezas. A la par de todo esto de la escritura, comencé a leer, ahí me apasioné más por la literatura de mujeres guatemaltecas. Leía a Carmen Matute, a Ana María Rodas, a Laide Fopa, a Aida Toledo, a Isabel de los Ángeles Ruano, a Johanna Godoy, Mildred Hernández, Julita Esquivel. Yo las idealizaba tanto y las leía y las releía, y luego con el tiempo Dios me dio la oportunidad de conocerlas en persona y ser amiga de algunas. También conocí y leí la poesía y conviví con mis contemporáneas como Gisela López, Rosana Estrada, Lucía Morán, Carolina Escobar Sarti, y así un mundo de mujeres como yo que estábamos en ese proceso. Conocí también literatura breve de Humberto Acabal, de Tito Monterroso. Yo estaba acostumbrada a esos textos largos, poco a poco fui experimentando también ese tipo de literatura corta. Me encantaba leer a Luis Alfredo Arango, a Manuel José Arce, y también seguía leyendo la literatura chiquimulteca. Con el tiempo conocí a casi todos los escritores de Chiquimula e hicimos amistad. Tuve la oportunidad de estar en la comisión que editó el Parnaso Chiquimulteco, que se los recomiendo. Ahí hay una recopilación de más de 100 poetas vivos y muertos de Chiquimula, desde el más anciano y el precursor, que fue Ismael Serna, hasta la más joven, que era Cindy en ese momento. Ahora es el hipalteco Marco Tulio. Allí pueden gozarse leyendo y disfrutando de la poesía chiquimulteca. Y así estuve en esos círculos literarios que me permitió motivarme, aprender, crecer. También la oportunidad de ir a las librerías que había aquí en la capital, a las bibliotecas, que de ahí prestábamos. Eran tiempos de prestar y de fotocopiar libros, porque no había mucho dinero para comprarlos. Y de esa manera, en esos intercambios, fui creciendo.
Luego comencé a ver que había un universo de escritores extranjeros y comencé a obtener esa bibliografía de alguna manera, como les decía, con fotocopias y todo. Y si ahorita me preguntaran qué de todas esas lecturas o cuál es mi escritor favorito, nacional o extranjero, les diría que son muchos y tengo muchas influencias. Pero tengo algunos muy particulares que he leído más de un libro porque me gustan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me encanta leer a Saramago, a Humberto Eco, a Marcela Lagarde, a Herta Müller, a Simone de Beauvoir, a Virginia Woolf. Me encanta la poesía de Pizarnik y de Storni. Y también leo literatura más popular como la del Gabo, la de Isabel Allende, de Rosa Montero. ¿Qué más? Me encanta leer ¿sí? ese conjunto de escritores extranjeros, mujeres y hombres, que me aportan. Me fascina la literatura de viaje. Me encanta la poesía china, las clásicas. Leo de todo. Hoy día ustedes tienen una gran oportunidad de leer. Los libros son más accesibles. Aunque las bibliotecas están desapareciendo y hay otras que están cerradas por la pandemia, ustedes pueden conseguir sus libros en los métodos virtuales. Incluso aquí en Chiquimula hay un movimiento literario juvenil que se llama Miguel Ángel Asturias. Pueden abocarse a ellos. Yo no sé si todavía siguen trabajando, pero es un grupo fantástico que lo he estado siguiendo. Últimamente no he escuchado muchas noticias de ellos, pero hay que investigarlos. Ellos tienen círculos de lectores y todo eso. Tienen a la mano los PDFs que están en internet, las Kindle, que tienen una cantidad de libros del Amazon. Tienen esos libros electrónicos que les cuento. Y hasta audiolibros, tenemos audiolibros para leer mientras estamos manejando y todo eso. Nadie se puede quejar de que no hay libros para leer. Bien, ahora voy a entrar a una cuarta etapa, que es compartirles algo de mi producción literaria y me pedía a alguien que hablara sobre los obstáculos y los logros obtenidos en esta carrera. Quiero contarles que hasta el momento he escrito más de 15 libros de poesía y cuento. De ellos, como 10 han sido publicados, algunos en editoriales artesanales, como POE en San Juan Ostuncalco, otras aquí en Jocotán y otras por grandes editoriales como Letra Negra, Editorial Cultura y otras. También algunas publicaciones, algunos ensayos y algunas investigaciones académicas en las que aparezco y han sido publicadas. También mi poesía ha sido incluida en varias antologías nacionales e internacionales, algunas de cuento de mujeres centroamericanas. Hubo una antología de poetas cubanas y guatemaltecas que fue la primera. He sido sujeto también de análisis literario en algunas ponencias, algunas páginas de internet donde me mencionan, en algunas agendas, en algunos calendarios como el Teatitlán, en diferentes espacios donde pueda aporto. Dentro de todo esto hay algo que a mí me llena de mucha emoción, es cuando obtuve una mención honorífica en un certamen centroamericano de cuentos. Y cuando sacaron el libro, que es un libro que lo venden en las librerías del mundo, aparezco junto con los autores que yo admiraba y que yo admiro actualmente todavía mucho. Son grandes escritores centroamericanos. Aparezco a la par de la nicaragüense Yaconda Belli, de Claribel Alegría, de Julio Jaramillo, de Sergio Ramírez Mercado, de Méndez Vides, guatemalteco. Y eso me llena a mí de mucha emoción, el compartir, estar ahí junto con ellos en esas páginas. También mi poesía ha sido traducida al inglés, al cachiquel. También es interesante ser traducida porque llega a otros mundos lingüísticos y a otros países. Si me preguntaran cuáles han sido los principales obstáculos que he enfrentado, diría que han sido los mismos que enfrentan todas las mujeres. Eso de que aparte de la función laboral tengamos que cumplir otros roles. El rol del madre, el rol doméstico, de los oficios domésticos y todo eso que hacen que la mujer cargue demasiados roles y le deja poco tiempo para su
para su ocio, para que haga lo que quiera en su tiempo libre, que vea una novela, que lea, que escriba, que pinte. Las mujeres no tenemos mucho tiempo libre. Pero en medio de todo yo tuve la fortuna de contar con una familia que me apoya, me respalda y me ayuda. Entonces creo que ese obstáculo se minimiza con mi familia, porque el tiempo libre pues lo dedicamos a esas convivencias y a todo lo que hay que hacer, porque también trabajo, pero también he logrado reivindicar mi tiempo para escribir y me lo respetan. Cuando yo digo, hoy no va a haber desayuno, un domingo, porque voy a escribir, no hay desayuno. Cada quien prepara sus cereales con leche y come, o sus huevos revueltos. Pero sí me respetan y me apoyan en mi proceso de escritura. Yo invito a las mujeres a hacer lo mismo. Tenemos que pelear nuestro espacio, nuestro tiempo libre para poder escribir, porque sinceramente no hay tiempo para eso. Es tanta la carga que a veces terminamos tan cansadas que ya no tenemos tiempo de nada, ¿verdad? Agradezco a Dios entonces por mi familia. Quiero concluir contándoles que he logrado también otras cosas, y no es gracias a mí ni a mi trabajo. Yo creo que también es el apoyo de mi comunidad. He sentido que en mi pueblo San Jacinto, Quinchiquimula, tengo ese cariño, ese calor que lo ayuda a uno a seguir escribiendo, porque hay personas que lo leen. El ser leído es el mejor estímulo para el escritor. Me encanta escribir. Quiero cerrar con este mensaje. Me encanta escribir. Amo escribir, porque la verdad es bonito escribir. Un abrazo a todos y les animo a hacer sus preguntas. Viene un espacio para que ustedes puedan preguntar lo que deseen y lo podemos resolver. Podemos armar una bonita tertulia después de este video. Feliz tarde.